que va a conversar con nosotros acerca de esas políticas que ellos van a presentar desde el Congreso de la República, porque además recordemos, Ricardo, que en el año 2020 tuvieron una representación importante. Sí, efectivamente, revisando documentación, obtuvieron el 8% de la votación del electorado, lo que se representó en 15 congresistas, y recuerdo yo que presidieron varias comisiones, entre ellas la Comisión Agraria. De hecho, a ellos también se les responsabilizó el número de quienes votaron en contra en ese momento del ministro Cateriano, ¿verdad? Por lo cual varios de esos ministros... Por el voto de confianza. Así es, tuvieron que renunciar. Claro, así que estamos hablando de una agrupación importante, una agrupación además que deja un legado en nuestro país, una agrupación que tiene, digamos, muchísimos años, diferente a aquellas que recién se han presentado para esta candidatura. Claro, entonces un recordar es importante porque justamente la trascendencia política del FREPAP, es decir, fue el partido que definió la votación de Pedro Cateriano y de su equipo ministerial. Ahora, si recordamos, la presencia de FREPAP en el Congreso apareció en el año 1995 con Javier Noriega como su primer congresista invitado por el FREPAP. Por cierto, vamos a invitar a quien representa hoy al partido en Tu Voto 2026, Saori Ilifonso, quien también es candidata a diputada. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Por favor, tome asiento. Bienvenida. Gracias. Recordábamos un poco de la participación del FREPAP en el año 2020, ¿no? Con ese no voto de confianza al ministro Cateriano, que también pues devino como efecto dominó en la renuncia de varios de sus ministros. Pero todas las noches, candidata, nosotros presentamos un informe para darle contexto también a nuestra audiencia con respecto de los temas a los que nos vamos a referir hoy en esta entrevista. Nos acompaña. Vamos a ver la nota de Carola Román. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú, también conocido como FREPAP, es un partido político que fue fundado en 1989 por Ezequiel Ataucusi Gabonal. A su vez, Ataucusi era un líder religioso y creador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Desde sus orígenes, el FREPAP articuló una propuesta basada en valores religiosos, trabajo comunitario y el desarrollo agrícola. Durante las décadas de 1990 y 2000, el partido participó de manera constante en los procesos electorales. Ataucusi postuló a la presidencia de la República en los años 90, 95 y 2000, sin lograr éxito electoral. No obstante, el FREPAP sí consiguió presencia política en el ámbito local y una representación congresal esporádica, especialmente en zonas rurales de la Sierra y la Amazonía. En paralelo, impulsó las denominadas fronteras vivas, comunidades agrícolas orientadas al trabajo de la tierra y a la ocupación productiva en territorios alejados. Tras perder su inscripción electoral en 2010, la trayectoria política del partido tuvo un punto de quiebre en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, cuando el FREPAP sorprendió al obtener 16 de los 130 escaños del Congreso, convirtiéndose en una de las bancadas más votadas y en una de las principales revelaciones del proceso electoral. En el marco de las elecciones generales 2026, el FREPAP no presenta candidatura presidencial y ha optado por concentrarse en la representación legislativa. Para ello presenta listas completas con paridad de género, 84 candidatos al Senado de la República, 154 a la Cámara de Diputados y 16 al Parlamento andino, respaldados por una red de locales partidarios y actividades permanentes en Lima y las regiones del país. Bien, ahí teníamos entonces el repaso, Karina, de lo que significa el trabajo que ha hecho el Frente Popular Agrícola del Perú, FIA, como se denomina FREPAP, desde su creación en el año 1986 a la fecha. Saori Ilifonso está con nosotros en el estudio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sabemos que no tienen candidato a la presidencia. Quería preguntarle primero eso, ¿por qué en este año no han presentado un candidato a la presidencia y más bien se están concentrando tanto en el Congreso como en el Parlamento andino? Sí, efectivamente. Buenas noches primero con ustedes. Buenas noches al público televidente que el día de hoy nos está viendo.
Desde el Frente Popular Agrícola Fía del Perú agradecemos esta invitación y efectivamente nosotros no tenemos candidato presidencial, sin embargo nos estamos presentando para senadores, diputados y Parlamento andino, porque como ustedes bien saben, en este contexto político tan agitado que venimos desarrollando, ¿no? De alguna u otra manera, las decisiones que se tomen desde la Cámara de Diputados y desde el Senado son decisiones importantes para el país. Y nosotros, ya muy respetuosos de la ley peruana, en esta ocasión nos estamos presentando en estas dos instancias. Saori, pero en la elección anterior, el 2021, tampoco presentaron candidato presidencial. No, tampoco presentamos en la elección anterior. Si bien es cierto, tuvimos un gran porcentaje de candidatos al Congreso, tuvimos 15 congresistas, porque de alguna u otra manera nosotros teníamos en claro las leyes que nosotros queríamos proponer desde el legislativo para con la población peruana. Yo me pregunto, ¿no será el conflicto entre los hermanos Atahualcuzzi? Porque actualmente don Jonás Atahualcuzzi Molina es el líder del partido, pero sin embargo tiene otros hermanos con los que existían hasta procesos judiciales. Sí, mire, respecto a ello, nosotros, así como todos los partidos políticos, hemos tenido elecciones internas, ¿no? Y en estas elecciones internas hemos hecho las elecciones que nos han permitido a nosotros el día de hoy, en este caso, ser el rostro del FREPAP a través de las candidaturas para diputados y senadores. No estamos hablando de un partido que ha elegido a dedo sus candidatos, sino que se debe a la militancia y a través de ello los procesos democráticos internos que el mismo Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la OMPE, han garantizado. Claro, pero no se trata de un resquebrajamiento del partido, entonces, ¿cómo aparentemente pues, se ha dado a conocer a través de algunas declaraciones o se ha dado a conocer a través de algunos eventos? No, definitivamente no, porque nosotros venimos trabajando de la mano con el presidente del partido, ¿no? En todas las coordinaciones que venimos desarrollando, no solamente para presentarnos en estos momentos como candidatos a Cámara de Diputados y Senadores y Parlamento andino, sino también en todo el trabajo político que hacemos a través de las bases. ¿Y qué van a hacer para no obtener el mismo porcentaje de la elección pasada, que fue el 4.85%? Es decir, estuvieron casi al filo de poder pasar la valla electoral, pero quizás porque no hubo ese motor, porque el candidato presidencial es por lo general el motor que jala justamente los demás vagones, ¿verdad? ¿Por qué ahora repetir la misma fórmula y, digamos, poder enfrentar también una situación similar? Sí, mire, efectivamente, nosotros ahora justamente nos venimos preparando para poder representar al pueblo peruano, porque somos un partido con trayectoria política, somos un partido que representa este Frente Popular. Hablamos de toda la nación peruana, no solamente estamos fraccionados por algunos estilos socioeconómicos, sino a todo el pueblo peruano. Entonces, tenemos una gran labor para estas elecciones, que es lograr los porcentajes adecuados para poder ingresar en la Cámara de Diputados y con senadores también. Señora Ildefonso, nos gustaría explicarle cuál es la dinámica del programa normalmente y también a nuestra audiencia recordarle que noche a noche tenemos como invitada un candidato a la presidencia. En este caso, el FREPAP, a no tener un candidato a la presidencia, tenemos un representante que ha sido elegido por el propio partido para asistir a esta entrevista. En el marco justamente de todo un proceso que se ha desarrollado de manera transparente con un sorteo en el cual estuvieron representantes de cada una de las agrupaciones. Y del Jurado Nacional de Elecciones también. Vamos a tratar 7 temas, los que más le preocupan a los peruanos, pasando desde la inseguridad ciudadana hasta políticas de infancia. Pero primero vamos a tener un minuto para que nos comente desde el FREPAP qué políticas, qué leyes van a aprobar en contra de la inseguridad ciudadana. Sí. Nosotros como FREPAP, de hecho, estamos muy preocupados por la situación que se viene desarrollando. Cada día nuestros hermanos peruanos se levantan sin saber si van a llegar vivos a sus casas, el transporte público, las bodegas, los pequeños emprendedores vienen siendo extorsionados. Y pues tenemos índices altos como 6 peruanos asesinados, ¿no?, en el marco de esta problemática. Una de las cosas que nosotros queremos trabajar en los primeros 100 días, ¿no?, de legislación es el tema de las leyes procrimen. Sabemos que existen leyes que han debilitado este proceso de poder hacer toda la imputancia de conocer, por ejemplo, a quienes nos están extorsionando, el levantamiento de la información telefónica, el levantamiento de la información bancaria y pues el tema de que no salgan de nuestro territorio peruano, porque es importante que ellos sigan el debido proceso aquí en nuestro territorio y de esa manera garantizar a los peruanos de a pie. Se venció el minuto.
Gracias. Vamos al otro minuto, que es la segunda pregunta, que sobre todo nos sirve también para las redes sociales, que es importante. ¿Por qué un elector peruano debería dar su voto, dar su confianza a un candidato a senador o diputado del FREPAP, a diferencia de otra agrupación política? Sí, por supuesto. El pueblo peruano tiene que depositar nuestra confianza en nosotros, porque nosotros conocemos sus necesidades. Cuando hemos ido, en este caso, hemos tenido congresistas, hemos trabajado de la mano por el pueblo, hemos generado las demandas que ellos tenían en salud, en educación, en la lucha contra la corrupción, que ha sido una de las cosas que nosotros hemos trabajado arduamente en este proceso legislativo. Y el día de hoy, otra vuelta, nos volvemos a presentar para que nuestros hermanos peruanos puedan confiar en nosotros, porque somos un partido que tiene trayectoria y hemos demostrado en el campo nuestras habilidades. Correcto. Bueno, usted lo ha dicho antes de un minuto. Sí. Importante, interesante. Muy bien, Saori Ilifoncio, representante del FREPAP, está con nosotros. Vamos a conversar sobre esta hora varias políticas que desde el Congreso ustedes estarían proponiendo precisamente para tratar varios problemas que actualmente tiene el país. Así que vamos a hacer una pausa muy cortita, pero regresamos para desarrollar más de estos temas. Así es, estamos en Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Tu Decisión 2026. Estamos con Saori Ilifoncio en estudios, es representante del FREPAP. Y le comentamos que este es un programa interactivo. Recibimos también consultas del público a través de las redes sociales, pero también a través de nuestros reporteros, como la siguiente. Hola, soy William Vázquez, tengo 40 años, vengo del distrito de Magdalena, soy administrador de profesión y quería saber cómo su gobierno coordinará con las comisarías y municipalidades con el tema para mejorar la seguridad y además para garantizar que los operativos sean efectivos y no solamente mediáticos. Su respuesta. Sí, bien. El trabajo multisectorial es un trabajo importante que nosotros desde el legislativo vamos a trabajar, vamos a proponer. ¿Por qué? Porque no solamente es trabajar con la Policía Nacional del Perú, no solamente es trabajar con el Ministerio del Interior, sino que también tenemos que trabajar con la ciudadanía, de la mano de las instancias autoritarias con la ciudadanía. Vamos a poder fiscalizar que estos operativos, estos patrullajes que de alguna u otra manera se vienen desarrollando sean más firmes y permita restablecer el derecho constitucional de vivir en un proceso de democracia, de vivir en un estado de bienestar, de vivir en un estado que bregue por los derechos de quienes el día de hoy salen preocupados a sus casas sin saber si van a el día de hoy regresar con vida o no. Perfecto. Saori, vamos ahora a los bloques de 5 minutos y empezamos primero con lo que significa lucha contra la inseguridad ciudadana. Y ahí seguramente desde el Parlamento ustedes también tienen alguna meta fijada, establecida, de cómo trabajar, cómo articular acciones para reducir la delincuencia y el crimen organizado. Sí, mira, respecto al tema del crimen organizado, efectivamente nosotros estamos trabajando para proponer una ley vinculante al tema del crimen organizado. ¿Qué implica esta ley? Primero, el levantamiento de información telefónica de todas las personas que tengan denuncias en el marco del crimen organizado, el levantamiento de la información bancaria. Secreto bancario y telefónico. Secreto bancario y telefónico, y también el tema vinculante a que no puedan salir del territorio peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que ellos sigan el debido proceso dentro del territorio peruano para poder garantizar que en este caso los ciudadanos puedan de alguna u otra manera volver a confiar al legislativo, porque hay que recordar que el día de hoy, cuando se han hecho las encuestas, más del 80% de ciudadanos peruanos ya no confían en las instituciones. Y nosotros, desde el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, vamos a dar una mano firme con la lucha anticorrupción, pero también una mano extendida para todos aquellos que quieran de alguna u otra manera aportar en este proceso, como son nuestras instituciones, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, ¿no? El Ministerio del Interior, y trabajar de la mano de manera conjunta en un proceso riguroso que pueda tener una visibilidad
no solamente de la necesidad en el momento, sino ver en perspectiva lo que puede ir sucediendo en el marco de este proceso del crimen organizado. Pero en rigor, ¿cuál sería ese perfil de esa persona a la que se le levantaría automáticamente, entendemos, ese secreto bancario y las comunicaciones? Porque ahora mismo se puede hacer a través de un juez, es decir, es un procedimiento con el que actualmente ya podemos contar, pero se está proponiendo que ahora sea de manera automática, casi puenteándose además la presunción de la inocencia. ¿Cómo encontramos ahí un balance? Mire, respecto a ello, es importante entender que cuando alguien o cuando hay una presunta persona, ¿no?, que está siendo denunciado por este delito de extorsión, sí, efectivamente ellos tienen su derecho a la presunción de inocencia, pero eso no significa que vamos a permitir que esta persona se vaya del país. Eso no significa que vamos a permitir que esta persona no podamos acceder al levantamiento de información bancaria o telefónica, ¿no? Hay un debido proceso que nosotros tenemos que seguir, respetuosos de la ley y la norma, pero hoy en día entendemos que los ciudadanos sienten, ¿no?, es un clamor popular, sienten que estas leyes no son tan firmes. Existe la ley, existe la normativa, pero tendremos que preguntarnos ¿y qué está sucediendo cuando se hace esta aplicación, ¿no? Es allí donde nosotros, desde nuestro rol fiscalizador, en la Cámara de Diputados, podemos empezar a fiscalizar estos procesos. Estamos hablando en todo caso de ajustar los candados justamente que permitan a través del Código Penal a los jueces tomar medidas mucho más severas que las actuales. Así es. Evitar la fuga, básicamente, ¿no? Sí, efectivamente, porque no es que nosotros entremos al Congreso y creemos muchísimas normas o leyes. Ya existen leyes, pero estas leyes han sido debilitadas. Y al ser debilitadas, ha pasado lo que hoy venimos viviendo, ¿no? Nuestros hermanos ciudadanos mueren al día, son extorsionados, los transportistas han salido a las calles haciendo uso de su derecho, indicando esa indignación que tienen frente a este proceso. Nosotros lo que queremos hacer también es devolver esa confianza que la población tiene hacia el legislativo. Una consulta, los miembros o dirigentes del FREPAP tienen muchos se dedican al comercio, sobre todo en la zona de Villa El Salvador, en ese gran mercado popular que hay allí, cueros, maderas. ¿Ustedes han sido también objeto de, por ejemplo, de extorsiones? Nosotros somos parte del pueblo peruano y como todo ciudadano de pie, también muchos de nuestros militantes han sido parte de este golpe duro, ¿no? Porque no estamos ajenos a la realidad peruana. Nosotros estamos en los diversos regiones, en los diversos lugares de nuestro país y efectivamente también somos víctimas de este proceso, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando han habido estas protestas en las calles de los transportistas, ¿qué ha sucedido? No se han podido movilizar. Muchos de los transportistas incluso han presentado su indignación frente a lo que venía sucediendo. Nuestras bodegas, ¿no? Nuestros vecinos de las bodegas también vienen siendo extorsionados. Entonces sentimos, es un clamor popular, sentimos que se ha desbordado porque se han debilitado las leyes, ¿no? No significa que no existan leyes, existen leyes, pero estas se han debilitado. Nuestro rol es que estas leyes sean más firmes y hacer debidamente un proceso de fiscalización para poder garantizar el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar y recuperar la confianza del pueblo peruano. El siguiente ítem tiene una relación directa con la inseguridad y es la lucha contra la corrupción. En ese sentido, desde el Congreso, el FREPAP, ¿qué leyes plantearía precisamente para la lucha contra la corrupción que actualmente nos cuesta al país más de 25 millones de soles? Sí, imagínense usted, estamos hablando de más de 25 millones de soles que pueden ser invertidos en hospitales, en infraestructura de educación, en acompañamiento psicosocial a los estudiantes y en diversos otros espacios para brindar bienestar a las personas. ¿Qué estamos nosotros proponiendo? Primero, una reforma penal respecto a todos los que van a ser procesados, los servidores públicos que han hecho un proceso indebido, enriquecimiento ilícito. ¿Para qué? Para que ellos no solamente dejen de trabajar en el Estado, sino que también esta reforma implicaría que se le quiten los títulos universitarios. ¿Por qué? Porque si esta persona ha robado o ha delinquido en un espacio determinado, en un ministerio determinado, ¿qué termina sucediendo? Empieza a hacer su proceso, ¿no? Y luego se va a otra institución y termina haciendo las mismas prácticas. Entonces no se garantiza de alguna u otra manera esta posibilidad de decir,
basta ya. Que se rompa la cadena. Rompes la cadena, ¿no? No se garantiza. Entonces nosotros lo que creemos es generar un proceso de sanción para que ellos ya no puedan estar en el Estado, porque si no están en los estamentos de los diversos ministerios, terminan en los gobiernos locales, terminan en los gobiernos regionales, y esta cadena sigue continuando, es de sin acabar. O sea, estamos hablando de una inhabilitación para cualquier función pública de manera ya permanente durante toda su vida. Así es, estamos hablando de un proceso de inhabilitación. ¿Por qué? Ojo, de la función pública, no de su vida cotidiana como ciudadano, ¿no? No del sector privado, sino del sector público. ¿Por qué quitarle el título universitario? Porque si nosotros hemos visto y revisamos la normativa, ya existen procesos de inhabilitación. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Esto no ha parado, se ha aumentado. Estamos hablando, como se mencionó en su momento, de más de 25 millones de soles malversados, mal invertidos, que han quitado oportunidades a los peruanos, a las infancias, a las juventudes, a los adultos mayores. Es dinero que bien pudo ser invertido en procesos de trabajo con la población. Claro, el problema ahí es también que muchas de estas personas que han cometido este tipo de delitos luego son representantes de otras empresas, es decir, el nombre de la empresa cambia, pero el delincuente sigue ese proyecto que afine más. Sí, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de identificar, siempre es importante tener en cuenta ello, ¿no? Hoy se presentan como A y mañana se presentan como B y termina siendo la misma persona. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestro sistema de proveedores sea también un sistema más riguroso, ¿no? Que de alguna u otra manera nuestra normativa se vuelva más rigurosa de la que ya es y de la que ya tenemos, para poder garantizar el debido proceso de las contrataciones y evitar esta malversación y todo este proceso que luego hemos visto y vemos en las noticias, ¿no? Cómo finalmente termina teniendo un impacto negativo en la sociedad. En el ideario del FREPAP se califican como un partido teocrático y moralizador. Bajo ese aspecto, ¿qué acciones tomarían ustedes frente a los congresistas que puedan ser elegidos senadores o diputados del FREPAP que cometan o que puedan estar vinculados a algún acto irregular, al mal uso de los recursos públicos? O, por ejemplo, lo que está de moda, mochar sueldos. Sí, mire, respecto a eso, nosotros como un partido que trabaja con principios claros, con principios de transparencia, porque eso es lo que a nosotros nos caracteriza, nosotros como partido tenemos procesos internos disciplinarios también, que no solamente se ajustan, en este caso, quienes van a ser diputados o han sido congresistas, sino incluso a los mismos militantes del partido político. No hacemos ninguna distinción por procesos de jerarquía, sino que a través de nuestro proceso disciplinario que nosotros tenemos, desarrollamos diversas acciones para todos los militantes por igual. No se hace ningún proceso de excepción. ¿Expulsarían del partido de inmediato de comprobarse un hecho de este tipo? Nosotros hemos, de alguna u otra manera, hemos trabajado, ¿no? Cuando se han trabajado estos procesos, dentro de nuestra normativa está vigente ello. Entonces, si alguien se porta mal, por así decirlo, o hace uso indebido del poder, sí, efectivamente sería separado de nuestro partido, porque nosotros estamos aquí representando la voz del pueblo peruano. No quiero perder la oportunidad de preguntarle, ya que están hablando de los sueldos, sobre esta norma que ha sido aprobada precisamente por este Congreso para darles mayor facultad de ejecución del presupuesto del Congreso a ellos mismos, que puede terminar en sus propias bonificaciones. ¿Ustedes plantean seguir en esa línea o van a plantear más bien volver a un monitoreo desde arriba para que los congresistas no puedan darse bonificaciones cuando quieran tan libremente, para que no tengan estos privilegios? Sí, por supuesto, cuando nosotros hablamos de los procesos presupuestales, en este caso en el Congreso, tenemos también que entender que nuestra vocación de servicio va más allá de procesos monetarios. Entonces, efectivamente, este Parlamento ha tomado algunas acciones no correctas frente a la ciudadanía peruana, porque es dinero que puede ser invertido en infraestructura, que puede ser invertido en la población, en las necesidades. Y más controlado, ¿no? Y más controlado. Y sí, efectivamente tenemos un proyecto para trabajar la reforma de ello, porque eso implica también hablar de transparencia, hablar de devolver esa confianza que el pueblo ha perdido hacia nosotros como legislativo. Sauri, vamos ahora al tercer segmento que está relacionado a la salud pública, sino que es un aspecto
digamos, fundamental en lo que significa la vida de todos los peruanos. ¿Qué proponen ustedes sobre todo para mejorar la salud, no solo en Lima, sino en las zonas agrícolas y rurales del país? Sí, efectivamente, la salud pública es un tema que a nosotros definitivamente nos llama, y el día de hoy tenemos más del 70% de infraestructura en salud que no está siendo adecuada, ¿no? Cuando hablamos de los centros de establecimiento de salud de primer nivel, encontramos infraestructura deficiente. ¿Y esto qué implica? Implica que el ciudadano no se atienda de manera debida. Y muchas veces, por todas las colas que se realizan, regresan a sus casas, van a las farmacias, usan paliativos y luego vuelven otra vez cuando esto ya ha colapsado. ¿Y esto qué hace? Que lamentablemente los hospitales terminan siendo colapsados, porque al volver y a incrementarse este proceso que ellos tienen, definitivamente tienen que ser vinculados con los hospitales. ¿Qué proponemos allí? Proponemos trabajar una ley que permita garantizar o incrementar el presupuesto en el sector salud. ¿Por qué? Porque si en Lima metropolitana, donde están la gran mayoría de las instancias físicamente, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y los otros ministerios, encontramos centros de salud deficientes, esto aún es mucho mayor en las zonas rurales, donde se encuentran nuestros hermanos de la sierra y de la selva del país. Entonces allí es importante nosotros también entender que han habido reformas vinculantes a procesos del aparato estatal, poder vincular a muchos de los médicos, ¿no?, a través de los SERUM, que vayan a estos espacios, pero también no solamente implica la contratación, sino también darle condiciones, ¿no? Hemos visto que para poder ellos transportarse a estos establecimientos de salud, pues tienen que viajar. Han perdido la vida, de hecho. Han perdido la vida, tienen que viajar horas. Y muchas veces es un médico para toda la población o incluso un serunista para toda la población. Entonces es muy alarmante este proceso, se requiere mayor presupuesto para ello y un proceso de fiscalización de lo que ahora se viene ejecutando y trabajando. ¿Cómo integrar ese enfoque comunitario que tiene el FREPAP en materia de políticas públicas de salud? El trabajo comunitario es importante. Ya se viene trabajando lo que es la promoción comunitaria con las promotoras comunitarias en los centros de salud a través del vínculo que se tiene con los representantes trabajadores sociales, con las enfermeras, con los psicólogos, y nosotros creemos no solo en un Estado de Derecho que provea salud, sino que integre. ¿Por qué? Porque muchas veces los agentes comunitarios que ya existen en el país tampoco tienen condiciones para poder aportar o identificar a quienes necesitan atención inmediata o generar estos procesos para agilizar atención en sus comunidades. Entonces, allí nosotros somos muy claros en ello y sí, efectivamente, creemos que este proceso comunitario tiene que ir de la mano con normativa, tiene que ir de la mano con presupuesto y tiene que ir de la mano con personal capacitado. Ahora, ¿y cómo llegar también hacia esas comunidades donde mucha gente corre, su vida corre peligro, incluso los profesionales, los serumistas? ¿Cómo lograr justamente esa integración para que esto no se repita, ¿no?, sino agilizar justamente el traslado y poder tener atenciones más rápidas y eficientes? Cuando nosotros hablamos de traslado, tenemos que hablar de pistas, tenemos que hablar de conexión, tenemos que hablar no solamente de que el profesional vaya al centro de salud, sino que hay todo un proceso que ellos tienen que pasar. Muchas de nuestras carreteras lamentablemente no están construidas. Ustedes saben, porque son periodistas, que se han perdido vidas de nuestros hermanos médicos, porque el transporte incluso que usa no es una 4x4, no es un transporte que ni siquiera es un transporte oficial, ¿no? Justamente, ni siquiera es un transporte oficial. Muchos se transportan en burros, en caballos, y ese transporte incluso es porque la población lo facilita para que llegue el médico a la comunidad. Entonces, allí también tenemos que ver que cuando hablamos de salud hay que hablar de la amplia gama que esto implica, que es infraestructura.
Muy bien, Saori Lifoncio, representante del FREPAP, está con nosotros. Estamos conversando acerca de políticas públicas. Ella no es candidata a la presidencia, por si usted recién se conecta con nosotros. El FREPAP, Ricardo, no tiene candidato a la presidencia, pero no obstante... Parlamentarios y congresistas al Parlamento andino. No obstante, Saori Lifoncio nos está conversando qué proyectos ellos promoverían desde el Parlamento Nacional en mejora de varias de las políticas públicas. Vamos a hacer un corte chiquitito y regresamos con más. Volvemos a Tu Decisión 2026. Tenemos como invitada esta noche a Saori Lifoncio, representante justamente del Frente Popular Agrícola de Perú, conocido como FREPAP. Como sabemos, esta agrupación política no lleva candidato presidencial, pero sí al Congreso. Bajo ese concepto, ustedes tienen representantes en todas las regiones. Vamos ahora a la materia educativa, que es otro aspecto importante justamente que vamos a tocar. Y en el ideario ustedes hablan mucho de valores y moral. ¿Cómo justamente apuntar a recuperar esos valores? ¿Cómo se puede trabajar desde el Congreso en ese aspecto? Mire, el tema educativo es un tema que nos preocupa a todos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, no entienden lo que leen. El proceso de lógico, matemático también son muy bajos. Y frente a ello, nosotros tenemos que trabajar una reforma educativa, también técnico-productiva. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes salen del colegio, salen a trabajar, muchos no tienen oportunidades para ingresar a institutos, para ingresar a universidades. Entonces, desde nuestro rol, apuntamos a una reforma educativa para que cuando los jóvenes salgan de la educación secundaria puedan además tener un título técnico. ¿Esto qué significa? Significa que en el proceso de lo que vendría a ser la secundaria puedan llevar cursos técnicos que le permitan a ellos especializarse, porque hoy en día cuando hablamos de las juventudes tenemos un gran porcentaje de jóvenes que no trabajan y no estudian. ¿Y eso sería aumentando las horas de enseñanza o sería aumentando los grados, como existen en algunos colegios privados? Esto sería aumentando las horas de enseñanza. Nosotros no solamente tenemos que ver la reforma educativa desde las necesidades, sino también esta reforma incluye un proceso de acompañamiento multidisciplinario. No podemos hablar de jóvenes, adolescentes que trabajen de alguna u otra manera y que estudien, ¿no? Porque eso viene pasando, esto viene desarrollándose, es una realidad. Y además, si hablamos de procesos urbanos o también hablamos de educación intercultural, ¿qué está sucediendo? Nuestras niñas están siendo víctimas de violencia sexual por parte de sus docentes y hablamos allí de un proceso y de un acompañamiento que vincule al psicólogo, al trabajador social y al docente. ¿Por qué? Porque no solamente cuando hablamos de educación hablamos de aprender a leer y escribir, hablamos de las condiciones socioeconómicas bajo la cual se encuentra nuestro estudiante. Y si ese estudiante sufre de violencia en su casa, va a venir pues al colegio con baja autoestima. Ahí también hay una reforma pendiente, ¿no? Porque muchos de esos profesores o directores incluso son trasladados a colegios de regiones, ¿verdad? Pero no son separados de la institución. O sea, no tienen una sanción. Siguen enseñando, solo que son trasladados como si fuera una carpeta nueva, como si comenzaran desde cero y nadie se entera que posiblemente hayan sido denunciados por violación. Eso tiene que cambiar, pero inmediatamente. Por supuesto, porque nosotros cuando hablamos de educación, vuelvo y repito, necesitamos garantizar la educación pública, porque la educación privada, de alguna u otra manera, ya tiene estándares de calidad. ¿Y por qué? Porque el ciudadano paga por esta educación. Pero la gran mayoría de infantes, de adolescentes, de jóvenes, accede a la educación pública y tenemos que preguntarnos qué está sucediendo con nuestra educación pública y allí viene lo que tú indicas, ¿no? Separar al docente no solamente de la institución educativa, sino hasta que termine su proceso de investigación, separarlo del ejercicio. Esto es importante porque el año 2015 hubo un reportaje que se establecía en los programas dominicales de que comunidades israelitas mantenían adolescentes bajo el argumento de estudios y que habrían incurrido algunas malas prácticas.
¿Eso ha cambiado? ¿O era, digamos, una denuncia que no tuvo asidero en su momento? Esa denuncia se realizó, pero desde nosotros, desde nuestra área de fiscalización que nosotros tenemos, no logramos encontrar este proceso. Así que nosotros, vuelvo y repito, condenamos todo hecho que genere malestar en la otra persona, condenamos todo proceso de violencia en todas sus formas, porque no solamente hablamos de violencia sexual, estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica también que se ejerce, y como está dentro de nuestro ideario, nosotros somos respetuosos de la ley y de la norma, y cuando hablamos incluso de inseguridad ciudadana, también tiene que ver este tema de violencia, no solamente de robos, de extorsiones, sino también en cómo nuestra sociedad está viviendo. Y tenemos altos índices de feminicidio, que también hemos visto en los últimos reportes. Señora Lifoncio, vamos a hablar de las infancias. Precisamente tiene una vinculación con el tema que acabamos de tratar, porque también queremos saber qué propuestas legislativas tienen ustedes para proteger a nuestras infancias. Sí, mire, cuando nosotros conversamos con todo el equipo técnico y empezamos a ver cuáles son las normativas de infancia, hay dos cosas que se aquejan mucho, que es la desnutrición infantil, ¿no? La obesidad también está aumentando en el país, y de alguna u otra manera nosotros queremos generar una ley que ponga en medio la necesidad de combatir la anemia. ¿Por qué? Porque nuestros niños que sufren de anemia son personas que luego no van a poder desarrollarse de manera adecuada a comparación del que no sufre de anemia, y nuestros índices son muchísimos altos. Y aquí hay que preguntarnos algo: siendo un país tan rico en diversidad, tan rico en productos de la agricultura, tenemos que vincularlo. Aquí viene algo que nosotros hablamos, que es la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria tiene que ir de la mano con la nutrición para nuestros infantes. Muchas veces la economía solamente del pueblo peruano solamente da para acceder quizás a productos que tienen muchos químicos, quizás a productos que no nutren, pero sí son productos de fácil acceso. Y es allí donde nosotros trabajamos esta ley que va a incorporar no solamente la necesidad de poner a la anemia para poder nosotros trabajar, sino que también dentro de este componente está hablar de soberanía alimentaria. Pero ¿cómo se traduce específicamente en la propuesta de una ley que lleve a un cambio, ¿no?, real de estos índices de anemia que usted menciona, que superan el 40 y pico % en niños menores de 3 años y que obviamente tiene un impacto negativo a lo largo de su vida? Específicamente, ¿qué ley va a proponer? Específicamente vamos a proponer la ley de la soberanía alimentaria, ¿no?, y la ley donde vamos a vincular, en este caso, la ley que es la lucha contra la anemia en el Perú. ¿Y que tiene que ver con comedores populares, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Tiene que ver con reforzar los comedores populares? Tiene que ver con reforzar las prácticas que se vienen desarrollando, ¿no?, tanto en el Estado, desde el Estado peruano, como en los procesos comunitarios. Hay algo que ustedes bien conocen, que son las ollas comunes, ¿no? Claro. Y es importante nosotros entender que estos productos no necesitan venir desde Lima para ir a regiones, sino que son productos que están en las regiones y que tienen que ser consumidos en los mismos territorios, porque hay mucha diversidad, pero lamentablemente volvemos al proceso centralista de Lima, proveedor, cuando en realidad están en los territorios. Bien, estamos con Saori Lifoncio, representante del FREPAP, quien está explicando una a una las propuestas que tienen en diversas materias justamente de llegar al Congreso. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de otras políticas públicas como políticas migratorias y también promoción de la cultura. Así es, pausa y retornamos aquí en Tu Decisión 2026. Volvemos a Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Saori Lifoncio, representante del FREPAP. Vamos ahora al tema cultural. Y justamente las lenguas originarias son un aspecto trascendental, sobre todo en las comunidades en donde ustedes tienen muchísima presencia y donde, por ejemplo, los medios públicos también tenemos
digamos, programas en diversas lenguas. ¿Cómo ustedes van a acentuar este aspecto y a reforzarlo sobre todo? Sí, efectivamente, uno de nuestros principios es el principio de ser nacionalista, el ser tahuantinsuyo, y nosotros reconocemos a la cultura. Aquí nosotros queremos trabajar una ley para las personas, para los trabajadores de la cultura y el arte. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de nuestros ciudadanos que trabajan en la cultura, que trabajan en el arte, como traductores, como intérpretes, la danza de las tijeras y las diversas otras danzas, lamentablemente están en un sistema de informalidad. Más del 8% del trabajador de la cultura, del 80%, no está en un sistema formal. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando son adultos mayores requieren pensiones, que cuando enferman no tienen posibilidad a un sistema de salud. Y nosotros como Estado peruano que abrazamos la cultura, la pluriculturalidad, la multiculturalidad, tenemos que entender que hay una necesidad, hay demandas de los colectivos culturales, no solamente de procesos aquí en Lima, sino a nivel nacional, para poder trabajar esta ley. Y nosotros sabemos que se necesita esta ley para poder garantizar la dignidad en cada uno de ellos. ¿Qué va a suceder? Si nosotros no trabajamos este proceso de pensiones para los trabajadores de la cultura y el arte, o no trabajamos este proceso del sistema de salud, va a venir sucediendo lo que hoy sucede hoy en día. Muchos de ellos solo son reconocidos a través de un documento, ¿no?, que es del Ministerio de Cultura, que les da a través de Rantoca su reconocimiento de que eres trabajador del arte y la cultura, pero no hay algo más allá que le pueda devolver la dignidad a ellos. Y efectivamente trabajar de manera conjunta con ellos es importante. Entonces allí esa ley a nosotros nos va a permitir, ¿qué cosa? Primero, identificarlos. El Ministerio de Cultura ya los ha identificado. Nos toca a nosotros abrir quizás ese proceso de identificación para todos, trabajando y desarrollándose, porque tenemos que empezar también a formalizarlos, ¿no? Señora Ildefonso, nos toca ahora el tema de las políticas migratorias. El FREPAP, aunque sabemos que no es el único tema que nos preocupa, muchos de los ciudadanos peruanos estamos preocupados por esa falta de control en nuestras fronteras, la que ha llevado a una migración importante de ciudadanos que tributan, que son responsables, que nos ayudan al desarrollo del país, pero también aquellos que están delinquiendo. ¿Hay alguna política específica en torno a ese tema? Sí, en específico se está trabajando lo que vendría a ser la ley de control y gestión de los procesos migratorios. ¿Para qué? Para poder garantizar que quienes migran a nuestro país puedan trabajar de manera oportuna, coherente, que nos permitan a nosotros aportar, y quienes vienen solo a delinquir, pues sean retirados de nuestro territorio. ¿Qué ha sucedido? La migración se ha desarrollado en estos últimos años y nosotros como Estado no hemos estado preparados para poder hacer el control debido. ¿Y qué ha sucedido? Ha empezado un desborde. Entonces nosotros primero queremos, a través de esta ley, primero queremos identificar, ver quiénes son, en qué parte de nuestro territorio peruano están, qué acciones están realizando, y en base a ello empezar a quienes delinquen que regresen. Pero sería otro empadronamiento, porque actualmente ya están empadronados. El delincuente, usted entenderá, no está formalizado, es decir, yo me llamo con tal nombre y robo y soy sicario de lunes a viernes, ¿verdad? O sea, a ese delincuente no se le va a poder identificar específicamente. ¿Cómo los vamos a encontrar? ¿Cómo los vamos a expulsar? Mire, en este proceso de identificación, como usted dice, si bien es cierto, ya existe, volvemos a lo que nosotros creemos importante: la firmeza, la rigidez, la aplicabilidad de esta ley. Y ahí viene nuestro rol de fiscalizador a estos procesos. Entonces, es para nosotros importante trabajar este proceso y también hablar de algo que nosotros creemos que son las fronteras vivas, ¿no? En las fronteras vivas están los territorios donde muchos de nuestros ciudadanos, de los hermanos peruanos, vienen trabajando, pero no tienen salud, no tienen acceso a educación. Es muy bajo este proceso, e incluso con el Parlamento anterior, desde la bancada, se ha trabajado ello. Nosotros no estamos en contra de un proceso de migración.
estamos en contra del desorden, de la criminalidad. ¿Fronteras vivas que incluiría temas como que el trabajo agrario, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Las fronteras vivas incluiría un desarrollo en el trabajo agrario? Por supuesto, en el proceso de las fronteras vivas vamos definitivamente, y ya se vienen trabajando desde las comunidades transfronterizas, se vienen trabajando todo lo que es el comercio. Entonces, incluso el año pasado hemos visto que hemos tenido un conflicto, ¿no? Hemos tenido un conflicto con nuestros países hermanos y hemos identificado que sí, están las fronteras vivas trabajando, hay comercio, pero tenemos que repotenciar nuestro rol. El Estado tiene que llegar a ellos, porque en los territorios donde no llega el Estado, estos territorios son lamentablemente tomados por el crimen organizado y las malas prácticas. Perfecto. Muchísimas gracias, Saori Ilifonso, representante y vocera del FREPAP y candidata también, entiendo, a la Cámara de Diputados. Le dejamos los últimos instantes para que usted se pueda dirigir a sus seguidores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, estimado pueblo peruano, ya nos conocen, somos el Frente Popular Agrícola FIA del Perú y el día de hoy estamos aquí para poder decirles que confíen en nosotros porque vamos a trabajar por leyes justas. Queremos garantizar ese Estado de Derecho que se ha perdido y el Estado de Bienestar a cada uno de ustedes. Y es importante el rol que van a tener en estos comicios electorales. Con transparencia y trabajo, sí se puede. Muchas gracias, señor Ilifonso, por haber estado con nosotros. Y, el lunes. Ricardo, recordarles que el día lunes estará con nosotros el candidato Walter Gilmer Chirinos del partido político. Del partido político PRI. Del partido político PRI. Es un partido regionalista, así que hablaremos mucho de ese tema. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla. Que tengan un buenísimo fin de semana.